Gracias. Un poco reaccionando por el platicado, porque finalmente el planificador o la planificación es un poco como ese arte de la persuasión también, en función de que muchas veces los planificadores o las personas que se dedican mucho a ello se enmarcan en instrumentos metodológicos. Pero por decirte algo, en Guatemala la población que tenga acceso a la educación superior no supera el 1.5% de la población en general. Entonces estamos ante una realidad que es dura, difícil, pero finalmente entonces ¿de qué sirve que tengas instrumentos técnicos muy bien definidos si finalmente la autoridad local no las va a entender? No te las va a entender. Entonces es esa habilidad de cómo traducir el planificador, cómo persuade a la autoridad local, a los diferentes niveles de autoridad, con instrumentos técnicamente aceptables, pero principalmente políticamente digeribles, por decirlo de una manera. Entonces es como que esa doble responsabilidad del planificador en cuanto a la visión técnica, pero sin incluir una responsabilidad política al momento de traducir la información para que finalmente la persona los tomadores de decisión local, o en este caso quienes sean, pues adapten eso a sus políticas, ¿verdad? Sí, efectivamente hay algo de arte en esta historia, ¿no? O sea, realmente hay algo de arte que obviamente esa parte de arte es difícil meterla en la guía, porque incluso es casi cosa también de química de las personas que interactúan. Pero yo conozco lo que tú dices, hay que convencerlo de que le guste y hay que transformárselo en mensaje que sea coherente a ellos. Ahora, lo importante, y vuelvo a decir lo mismo, es que lo que nosotros hemos reflejado en la guía, ustedes lo piensan un poquito, es un modelo en el cual, a través del cual yo puedo introducir de manera muy sistemática y racional la dimensión ambiental en un proceso de decisión. O sea, porque los análisis que hay que hacer, están todos los análisis que hay que hacer, ¿ya? Están todos los pasos que hay que dar, están todas las cosas que hay que considerar. Entonces es muy efectivo desde ese punto de vista, ¿no? Así que cuando hago la alternativa me digo igual, que haya alternativas, que sean viables, que se evalúen, que se tomen en consideración, o sea, son muchas cosas, ¿no es cierto? Y al principio también tengo que mirar la ley, tengo que mirar los agentes, tengo que mirar los objetivos, tengo que mirar las alternativas, son muchas cosas, ¿sí? Entonces tenemos un esquema en el cual está, como que dice, el deber ser, el ideal, ¿no? de lo que hay que incorporar, y además no solo de lo que hay que incorporar, sino que de cómo hacerlo. No sé por qué hay que hacer un plan de GAE, hay que hacer participación, ¿sí? No solo hay una descripción bastante detallada de todo lo que es necesario incorporar, sino que además de cómo hacerlo, pero no solo además de cómo hacerlo, de cómo hacerlo en el contexto en el cual realmente se puede hacer, que siendo parte del proceso de planificación, o sea que es una aproximación metodológica compleja, pero que si no creemos que no da cuenta de esa posibilidad. Ahora, eso no significa, que vuelvo a decir lo mismo, que haya que hacer siempre todas y cada una de esas cosas, ¿no? Y por eso insisto en el lema de ser una guía, muchas de ellas, ¿no? O sea, no necesariamente hay que hacer siempre todas esas cosas. Y por ejemplo, yo puedo restringir análisis normativo a lo que me parece sustancial e importante. Puede el análisis de actores. En el tema de evaluación de alternativas, oye, mira, yo no puedo saltar y que haya muchas alternativas, porque primero no tengo capacidad para generar otra, no sé qué. Si siempre hay que a una visión posibilista, ¿no? Tanto como equipo, o sea, por eso es lo que llamaba yo esta capacidad de focalizar, ¿no? La capacidad de focalizar, la idea y decir, mira, vale, aquí me están pidiendo que haga 40 cosas, en marco de yo me voy a sentar en esta, que me parece que son las importantes. Y me equipo muchas veces. Y no hay que tener problema de quitarse, porque resulta que uno es parte del sistema, el que hace la idea es parte del sistema. Y si el sistema es débil, uno también es débil, ¿no? Entonces yo no puedo correr si todavía tengo muletas, ¿no? Si yo soy parte del sistema, la idea es como algo que está fuera. Ahora, uno podría optar por una metodología simplista y decir, bueno, puedes hacer una cosa, puedes hacer otra. Nosotros optamos una metodología que dice, mira, este debe ser de la cosa, ahora lo elijo, pero ten claro que este debe ser. ¿Por qué? Porque realmente, por lo menos, yo creo en las aproximaciones sucesivas
Eso tú tienes clara razón de llegar. O sea, yo creo que uno puede hacer las cosas de a poco, sabiendo que el primer paso solo adentro lo tiene que llegar aquí. Lo que no tiene sentido es que dé un paso para acá, y después uno para allá, y después uno para allá. Este modelo permite una aproximación sucesiva, exige una aproximación sucesiva, pero te dice cuál es el camino. Por eso que hay otra opción, digamos, que yo te ponga toda esta herramienta desordenada y digamos, bueno, unidad era cojo este cajón, un poco esto, y este cajón otro y me hago unidad E. Aquí hay una propuesta que es muy estructurada, porque es lo que hay que hacer, es lo que requiere, digamos, la racionalidad de lo público. Pero luego pensamos mucho que no hay que, digamos, cortarse en el sentido de decir, no, esto es demasiado, pero como esto, me quedo con esto. Más preguntas aquí. Tendemos a creer que un buen diagnóstico es una información que puede ser de tipo empírico, donde nosotros podemos entender que si podemos medir, observar de manera objetiva, estamos generando un buen instrumento diagnóstico. Sin embargo, hay dos dudas que me quedan. Una es cómo incorporamos dentro del diagnóstico y validamos como buen instrumento un diagnóstico que debe incorporar antecedentes que son cualitativos primero, que no son fácilmente medibles, sobre todo cuando lo asociamos a la dimensión antropológica o más social, y además tiene mucho de subjetividad, y sin embargo nosotros dentro de nuestra lógica entendemos que debemos llevarlo a algo que sea por lo menos cualitativo o medible. Esa es mi primera sensación. ¿Cómo hacemos un instrumento que sea complejo, que acorde la multidimensionalidad de los problemas ambientales o de los aspectos ambientales? Y por otro lado también tengo la sensación que hacer una evaluación ambiental estratégica, a quienes estamos iniciándonos como países, no va a ser un proceso rápido y tampoco expedito. Entonces hay un tema de temporalidad del diagnóstico, porque lo que inicialmente puede ser un buen elemento por todo lo complejo que digo, sin embargo al pasar el tiempo, en los meses, porque acá hay proceso de negociación, puede también perder esa validez de la temporalidad, porque los escenarios no son lineales y tampoco son estáticos. La fotografía de un mes puede ser que a la vuelta de un tiempo sea un diagnóstico que ya carece de cierta validez de la temporalidad. Entonces, lo temporal y lo complejo que no podemos medir es más... La salida que hay a esto es procedimental, es decir, tú tienes que hacer un diagnóstico en que tú vas paso a paso documentando tu procedimiento. Si la única manera que tienen los modelos, la apreciación más cualitativa de ser, digamos, objetivada, es que tú dejes un rastro muy claro de lo que estás haciendo. Inmediatamente uno se construye así, se construye de esta manera. Entonces, hay dos cosas. Primero, tú construyes tu diagnóstico según la información. Pero lo primero que hay que hacer, el diagnóstico es un conocimiento que sea estudiante. Es un conocimiento que para que sea útil tiene que ser validado por los pares que toman la decisión. Ya es suficiente. O sea, realmente porque es así. Entonces lo importante primero es que haga un diagnóstico utilizando la información que todos los actores tienen que utilizar, ¿no? Y ahí pueden discutir si, oye, me está pidiendo que esta cosa tiene una escala muy pequeña y el problema de escala siempre es un problema porque la gente no entiende y se va para abajo. Bueno, entonces es un ejercicio de, oye, quedémonos en la escala de estamos, de información. Luego, es rigurosidad. O sea, mira, hemos hecho una análisis de información y el siguiente paso es este y lo hemos hecho de esta manera. Tercero, validación. O sea, hay que validar lo que hemos puesto. O sea, no es cosa que un equipo consultor y en su oficina y se quedan tranquilos. Porque, por lo menos, nosotros todos, no me quiero equivocar, todos los modelos nosotros hemos validado. Y además hemos validado en grupos muy grandes. Muy grandes. O sea, los grupos, no sé, del PAS, que se llama que lo he visto varias veces, ellos fueron como reuniones, o sea, eran 35 o 40 personas desde todos los ministerios que están involucrados. Y lo curioso es que alcanzamos un proceso muy rápido. Muy rápido. O sea, yo no he encontrado ningún análisis de esto donde estuviera, digamos, posiciones radicalmente en contra porque en realidad lo que puedo hacer en los mapas estos es transformar un discurso colectivo que está dando vuelta lo materialista, lo objetivo. O sea, lo objetivo. Y entonces en general el discurso está, como decía, no quiero dejar de la película. Bueno, pero es pertinente. Usted que en la discusión en España ahora de una ley que aprobó el gobierno que se llama de evaluación de desarrollo sostenible. Una ley de desarrollo sostenible.
de economía sostenible, del presidente del gobierno. Bueno, entonces se paraba un diputado en el gobierno de la oposición y decía, bueno, mira, aquí en realidad en el diagnóstico estamos todos de acuerdo. El problema es que soluciona el caso de usted. Claro, hoy día, de una cuestión hipercompleja, como puede ser en la situación actual de la economía española, hipercompleja, hay un gran acuerdo social. Porque en general la gente sabe lo que pasa, el problema son las soluciones, ¿no? Entonces, mi experiencia es que en los diagnósticos, por cualitativo que sean, ¿no? Que no subjetivo, que es una cosa distinta, subjetivo y cualitativo, se genera ahora, pero eso tiene que ir por pasos contados, ¿no? Entonces, puede explícitamente, digamos, como no se puede hacer todo, nosotros tenemos una metodología, ya voy a producir los modelos, este análisis, ¿no? Paso A, paso B, paso C, paso D, lo construyo. No es tan complicado, tampoco es algo simple, o sea, no es algo que se pueda hacer sin dedicarle tiempo, ¿no? Pero tampoco es que exagerar. ¿Qué es lo que hacemos para decirlo de una manera así? Nosotros hacemos un análisis focalizado. Si nos digan, el tema es que, por ejemplo, que fuera el tema del POT que está viendo en el tema. Entonces, mira, ¿cuáles son los temas ambientales en esta área? ¿Cuáles son los temas urbanos? ¿Cuáles son los temas institucionales? Entonces, vamos relevando temas importantes, claves en cada una de esas áreas, ¿no? Que están, digamos, ya en la agenda, están objetivados, los proyectos están aceptados. Y después intentamos relacionar. Ahora, eso toma un cierto tiempo de hacer esos diagnósticos por partes, pero no vamos a hacer, o sea, no es que escribe un documento sobre todo el medio natural de aquí. No, define, después de tu análisis que has mirado la documentación que ha leído, cuáles son los temas claves y documentame los temas claves. Tiene que ser estadística, ¿no? Porque me permita respaldar estadística, ¿no? Y entonces hago un análisis sectorial, digamos, separado, que al final entiendo un tema clave con una pequeña explicación y una estadística. Mira esto. Y luego tú empiezas a entender la relación. Y una vez que has entendido la relación, empiezas a elaborar un discurso integrado. Y ya tienes tu diagnóstico, pues si lo haces. Bien, estos diagnósticos, como son estructurales, no cambian de un mes para otro, porque si no, no serían estructurales. Sí, realmente son las cosas más permanentes, las que duran, ¿no? Porque las que están presentes, eso en general no cambia, incluso a través de los años a veces no cambia. Cuando nosotros hicimos un diagnóstico, por ejemplo, del sector de hidrocarburos en Colombia, y esa estadística igual, una estadística exactamente igual que hace 2 años acá que hicimos, porque no han cambiado mucho las cosas estructurales. Entonces, tiene esa ventaja de una cierta permanencia. Bueno, sí, ¿puedo finalizar una cosita? Simplemente también, si recordáis el otro día cuando hablábamos de la experiencia internacional, mencionábamos que los diagnósticos se basaban mucho en análisis de expertos, y yo incluso os mencionaba y trajimos algunos informes que hace la gente europea de Medellín, hablamos de la calidad de los informes y cómo esos informes realmente son diagnósticos que sirven de apoyo a la toma de conciencia pública y a la decisión política. Algunos de esos informes, que están muy cualitativos, todos ellos están focalizados en temas previamente definidos. Algunos de esos informes, por ejemplo los temas de transporte, los tienen bien cogidos con datos, incluso a nivel estadístico para toda la Unión Europea, pero otros muchos no, ¿sabes? Y a veces la información que ponen como datos concretos son estudios de caso en una región, en otro, los temas que tú comentabas antes, sociales, temas de participación que son más complejos. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el valor o cuál es lo que le da base realmente que le da esos informes? En general, la gente que los hace. Y yo creo que ese es un instrumento al que no debemos quitar valor ni peso en el proceso de evaluación. Cuando tú reúnes a un grupo suficientemente cualificado de gente que tiene prestigio en el país, que se conoce las cosas y que da opiniones, simplemente el hecho de que las leyes, que las reales, que las comparta y de ahí salga un diagnóstico, eso le da cierta vigencia y le da cierta solidez al diagnóstico. Y yo creo que eso es un elemento perfectamente contrastable y es perfectamente comparable a su escala y con otros métodos más cuantitativos cuando no dispones de ellos, ¿no? Son apreciaciones subjetivas. Sí, yo creo que hablamos de insistido mucho en el tema de que cualquier imagen que nos sacamos ahí es una imagen que en el fondo es subjetiva, pero lo que se trata es que sea un diagnóstico, una imagen que sea de consenso y eso le da legitimidad. Por lo tanto, podría haber otras, cuando estamos ahí en unos elementos, podría haber otros, pero es uno en torno al cual hay un consenso de actores que están legitimados y eso es legitimado. Yo creo que no debemos nunca tampoco
sobre todo en planificación estratégica, perder esa perspectiva y renunciar a la validez y a la solidez y solvencia de un diagnóstico porque no hayamos sido capaces de basarlo en su totalidad en datos estadísticos muy críticos.